Dios los bendiga, hermanos. Buen día, buenas noches, depende de la hora que nos estén oyendo, pues es un gusto, es un privilegio poderles compartir el día de hoy. Vamos a orar, hermanos, para entrar de lleno en el tema que Dios nos ha puesto el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das, amado Padre. En el nombre de Jesús, toma tu control de los ambientes, Señor. Envía tu palabra, Señor, revelada a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual es enviada a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, que sean tus palabras, tus pensamientos, Señor, y no los míos. Toma control de los ambientes. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor. Aquellos amigos, Padre, también, Señor, que van a oír tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que esa palabra traiga bendición y edificación a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro pastor por darnos el privilegio de poderles compartir, hermanos, al Señor Jesús, por pues tomarnos en cuenta, ¿verdad? Para poderles compartir. Vamos a ver hoy un tema, hermanos, que pues lo hemos venido desarrollando durante ya varios tiempo acá en la iglesia, en las escuelas dominicales, y hemos estado hablando, ustedes saben, para los que son de casa, que a partir de este año, bueno, a partir de septiembre del año pasado, que estábamos cumpliendo 13 años en la iglesia, eh, Dios nos dio una palabra, Dios nos ha estado hablando de, de bendiciones que Él trae para nosotros. No solo bendiciones, sino de cosas que el Señor quiere que nosotros también entremos a esa nueva dimensión, que evolucionemos o crezcamos en Él, porque el Señor ya viene, hermanos. Y precisamente es muy especial el año 13 para la iglesia, no solo porque se está cumpliendo o estamos ya encaminados en el año 13, sino por los significados que hemos estado descubriendo gracias al Señor de este número. Hemos estado hablando que el número 13 representa o significa amor. La palabra echad nos habla de amor. La palabra también nos enseña de que el número 13 equivale a unidad. Entonces, este año la iglesia ha estado experimentando eso, el amor del Señor, su misericordia para cada uno de nosotros y, y unidad. Unidad no solo en la congregación, sino unidad con el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a tener eso, hermanos, se empieza a manifestar la presencia del Señor. Y en esta casa ha habido un despertar que el Señor ha estado trayendo, ¿verdad? Pero es para los que crean la palabra, es para los que tengan fe y dispongan de su corazón para poder buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Todas las respuestas, las peticiones, las sanidades, todo lo que nosotros le hemos pedido al Señor, este año se está cumpliendo, hermanos. Pero debemos de ser esforzados, debemos de ser valientes y creer la palabra del Señor de que Dios está haciendo algo en este año. Y este año ha sido muy significativo. Dios nos ha estado hablando de la circuncisión de nuestro corazón, con la circuncisión de Ismael, que fue a los 13 años que se circuncidó a Ismael. Es una confirmación del pacto. Y nos ha estado hablando de herencia de los sacerdotes, nos ha estado hablando, hermano, de muchas cosas que tienen que ver con el número 13 y que nosotros debemos de creerle al Señor y traerlo a nuestra vida, que se haga rema en nosotros, hermano, que esa palabra en verdad impacte nuestro corazón, nuestra familia y todo lo que nos rodea para poder seguir adelante en la búsqueda del Señor. Entonces, en base al número 13, hermanos, pues el Señor me estaba mostrando que el número 13 pues lo vamos a hallar en toda la Biblia. Vamos a hallar diferentes bendiciones, vamos a hallar cosas muy tremendas, hermano, y que Dios me ayude ahorita para poderles explicar esto. La generación número 13 es el tema. ¿Por qué generación 13? Pues por lo que les estaba explicando del número 13, ¿verdad? Y estaba encontrando yo en la Biblia que hay generaciones. La Biblia habla de generaciones o temporadas o ciclos de años en los que Dios ha manifestado su palabra, ha manifestado su misericordia, y no solo en tiempos antiguos, sino que en estos tiempos también el Señor nos ha estado hablando.
Entonces, quiero leerles este versículo, Mateo 1:17. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a David, son 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, son 14 generaciones. Entonces aquí Mateo nos está hablando de las generaciones del Señor Jesús, ¿verdad? De la genealogía del Señor Jesús, de dónde venía la raíz de la simiente de Cristo. Y nos está diciendo acá la palabra que habían 14 generaciones, ¿verdad? Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Entonces yo empecé a contar, ¿verdad? Obviamente desde Abraham hasta David, David es la número 14. Hay una generación antes que él, que es Isaí, que lo vamos a ver acá. Y Isaí es la número 13. Y ahí les puse un listado de qué significa cada nombre. Eh, Isaí es la número 13 y entonces viene David la número 14, que es figura de Cristo, ¿verdad? De ahí continúa el listado. Después empieza Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manases, Amón, Josías, que es el número 13 de David hasta la deportación. Él es el número 13. Y de ahí sigue Jeconías. Entonces, y aquí les voy a mostrar, de ahí después de eso, de la deportación, hasta Jesús, vemos que ahí está el número 13 sería José, y de ahí sigue Jesús. Pero yo me quiero enfocar en Josías. Cada generación número 13 pues tiene su significado. Pero yo me quiero enfocar un poquito en porque es antes de la deportación de Babilonia, es antes de que el pueblo de Babilonia conquiste Israel. Y nosotros sabemos que esa conquista, esa deportación, nos está hablando de la gran tribulación, de la tribulación del periodo de los 70 años que Israel va a pasar cautivo. Y eso para nosotros nos está hablando de la tribulación, de la semana 70 de Daniel. Entonces, hay una generación pretribulacionaria, que es la número 13, que es la figura que estamos viendo acá, la sombra y figura que estamos viendo en Josías. Josías fue un rey de Judá que Dios permitió, ¿verdad?, que él tomara el trono para reformar a Israel, para despertar a Israel. Y vamos a adelantar acá. Entonces ya vimos de que de Abraham a David son 14 generaciones. La generación número 14 fue David, que fue el dulce cantor de Israel. Fue un periodo de gracia para Israel y se manifestó el amor del Señor en David. De David a Jeconías, Israel es llevado cautivo a los 70 años, que les decía de la gran tribulación, pero antes de Jeconías estaba Josías, la número 13. Y de ahí pues ya les decía que de Jeconías hasta Jesús aparece el Mesías. Entonces hablemos un poquito de Josías. Josías es la generación número 13. Él representa esa generación número 13, donde Dios trae un despertar que es muy significativo para la iglesia Jesús el Buen Pastor en el año número 13, en que nosotros estamos empezando, bueno, ya vamos como mitad del año, eh, que empezó un despertar en la iglesia, una reforma para la iglesia también, que Dios ha estado hablando aquí para nosotros. Y vemos en la generación número 13 que Josías significa Jehová es, Jehová existe, Jehová sana, Jehová sostiene o Dios sana. Y también significa, en un diccionario encontré que significaba el fuego del Señor. Entonces, hermanos, esta es una temporada o una generación en la que Jehová se está revelando para sus hijos. Jehová se está dando a conocer y nos está hablando de que Él existe, porque el sistema en el que nosotros estamos viviendo nos está negando al Señor, nos está negando la existencia del Señor
Jesús y de Dios como tal, ¿verdad? Por eso me llama la atención el significado del nombre, ¿verdad? Jehová existe, porque Dios está hablándonos y diciendo que Él es real, que Él existe, que Él es vivo, que Él es eficaz, que Él sigue siendo fiel. Y también un significado que vemos es que Jehová sana, ¿verdad? Jehová sigue sanando. Jehová o Dios sigue manifestando su misericordia y trae sanidad a las naciones. Jehová sostiene. En esta generación es muy importante que Jehová nos sostenga, que Dios nos sostenga, porque si Él no está con nosotros, si Él no nos está sosteniendo, vamos a deslizarnos, a caer y no vamos a estar en la sintonía que él quiere. Dice acá también que Él es fuego del Señor o fuego del Señor. Entonces, el Espíritu Santo en esta generación está manifestándose también para traer sanidad, para sostenernos, para consumir aquello en lo cual nosotros hemos caído en idolatría, en los pecados que hemos cometido. El fuego del Señor nos va a purificar en esta temporada, en esta generación. Y esta generación es pretribulacionaria. Quiere decir, hermano, que este despertar para nuestra generación hoy en día, que estamos próximos a que el Señor venga, somos esa generación que está antes de la tribulación, donde Dios va a manifestar estas cosas, donde Dios va a manifestar que Él es verdaderamente, porque muchos han estado adorando a un Dios que no conocen, muchos han estado sirviéndole a un Dios que no conocen, como le decía Jesús a la samaritana, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no conocen. Y entonces el Señor se quiere revelar como Él es a nosotros. Leamos un poquito de Josías. Josías aparece por primera vez en la Biblia en Primera de Reyes 13:2 y dice, y el nombre de Dios, y el hombre de Dios, perdón, clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llama Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Entonces tenemos que nosotros ver la condición en la que estaba Israel en ese entonces, qué era lo que se vivía en Israel, cómo estaba la adoración o el servicio del Señor en esos tiempos. Entonces debemos de nosotros ver cómo era el mundo en ese entonces, en la generación número 13, en el tiempo en el que Josías es ascendido rey o puesto como rey. Entonces en ese mundo, en esa generación, había idolatría, hechicería, era legal porque los reyes anteriores habían puesto los ídolos dentro del templo del Señor, no solo en los lugares altos, sino que dentro del templo del Señor había idolatría, había adoración tanto a Cera como Baal y también había adoración al Señor, pero no había un cambio. Entonces había una corrupción moral, habían actos indebidos que Israel estaba haciendo, e Israel estaba incluso entregando a sus hijos a Moloch para sacrificarlos, ¿verdad? Era un sacrificio en el que se entregaban a los niños, a los primogénitos, y los mataban para este Dios. Había un deterioro del templo, había una corrupción interna en el corazón del hombre, el templo necesitaba reparaciones, mas sin embargo Israel no las estaba haciendo, se estaba dedicando a la adoración pagana. Esa corrupción moral que es donde se entregaban a los niños es lo que estamos viendo hoy en día. Nosotros tenemos que hacer un paralelo de esa generación número 13 pre-tribulacionaria a esta generación que somos nosotros, la nueva generación número 13, en donde estamos viendo la misma idolatría e hechicería dentro de las iglesias, porque se está adorando dioses que no, que son desconocidos, se están adorando dioses falsos. Incluso me llama mucho la atención que en el deterioro del templo
Había no solamente dioses paganos dentro del templo del Señor y eran los celos que el Señor tenía y le decía al pueblo que tenía que limpiarse, tenía que arrepentirse y dejar sus ídolos a un lado, pero el pueblo no lo hacía porque el pueblo decía, nosotros no hemos hecho nada malo. A los ojos del pueblo, ellos estaban bien, ellos no habían cometido pecado, no reconocían su condición. Y es lo que estamos viendo dentro de las iglesias, que hay un deterioro en el templo del Señor hoy en día y el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros ahora. Y el pueblo ha estado en deterioro y necesita ser restaurado, necesita la reparación. ¿Y a qué se debe esto? De que en ese entonces la palabra del Señor, la Torá, había desaparecido. No había quien la leyera, no había quien la enseñara. Los sacerdotes eh, practicaban adoración, quemaban incienso, hacían sacrificios por costumbre, pero no tenían la base, no tenían el cambio verdadero que era la palabra para poder entender y acercarse al Señor, conocer al Señor a través de su palabra. Ellos no la tenían, estaba perdida la palabra del Señor, no había rema en ese entonces. Y si no hay rema en la iglesia hoy en día, estamos en idolatría, estamos en una religión y tenemos ídolos en nuestro corazón. Debe de haber un cambio en nosotros, debe de haber un rema en nosotros cada vez que nosotros venimos al templo a adorar al Señor, a buscar al Señor, en nuestras casas, en lo interno, que salga a luz toda esa corrupción que podamos tener a través de la palabra, a través de la enseñanza que recibimos acá. Entonces, hoy en ese entonces había corrupción moral. Les mencionaba de la entrega de los hijos a Moloch, y es lo que también se está viendo hoy en día. De cierta forma, el ídolo sigue estando, el dios falso, el dios pagano Moloch sigue estando, sigue existiendo, pero ahora ya no es una estatua, ahora se mudó, cambió o evolucionó y puede ser ahora las redes sociales, los teléfonos, la tecnología en la que nosotros mismos, si no estamos atentos a la palabra del Señor, nosotros mismos estamos entregando a nuestros hijos a Moloch a través de la tecnología, para que sean presos, para que sean encarcelados, para que ellos mueran a través de la tecnología que ha venido a dañar tanto a la juventud hoy en día. Les ha robado la identidad, les ha robado la identidad en el Señor Jesús. Los jóvenes ahora no saben qué son, no saben qué hacer, les ha robado su inteligencia. Entonces, de cierta forma, esa misma corrupción que había antes es la que hoy en día estamos viendo dentro de las iglesias, no solamente afuera, sino que dentro de las iglesias es lo que se está viviendo hoy en día, porque acá es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, es Judá el elegido, de donde tenía que salir el Mesías. Ahí es donde el Señor está hablando que estaban mal, tenían que volverse. Entonces, dice acá la palabra que Josías empieza su reinado a los 8 años de edad, dice en 2 Crónicas 34, 1 al 3. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8.º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de las aceras. Entonces, qué importante, qué impactante es que a los 8 años de edad él inicia su reinado, y eso nos habla de un reinicio. Entonces nosotros en esta temporada tenemos que reiniciar, que buscar al Señor, como dice acá más adelante, comenzó a buscar al Dios de su padre en el 8.º año. Empezó a reinar a los 8 años, empieza un reinicio para Judá y, y él pasan 8 años y empieza a buscar al Señor. Y llama la atención porque entonces él tenía 16 años cuando empezó a buscar al Señor, al Dios de su padre David.
Entonces eso nos habla de muchas cosas, nos habla del reinicio, nos habla de la juventud, de la fuerza, que hay una esperanza para nuestros jóvenes hoy en día, que nuestros jóvenes en esta generación van a buscar con todas sus fuerzas al Señor. Dios está despertando el corazón de los jóvenes y Dios se va a revelar a estos jóvenes. Y no solo a los jóvenes, sino a que nosotros también, los que ya pues somos avanzados de edad, va a venir un reinicio para nosotros, porque posiblemente hemos buscado al Señor de la forma que no teníamos que hacerlo. Posiblemente hemos buscado al Señor, servido al Señor incluso, pero aún con ídolos dentro de nuestro corazón. Pero Dios está terminando hoy eh, de, de sacar, o empezando, mejor dicho, empezando y tratándonos a nosotros para sacar todos esos ídolos de nosotros y que abramos los ojos realmente a lo que Dios quiere para nosotros. Porque mucha iglesia ha estado en religiosidad, ha estado adorando ídolos dentro de su corazón y está lejos de la presencia del Señor. Entonces viene un reinicio para la iglesia, viene un reinicio en esta generación que va a amar al Señor, que va a buscar al Señor como David lo hizo. Y como David lo hizo con todo su corazón, porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Quiere decir de que va a haber un sentir en nuestro corazón un amor hacia el Señor que va a despertar o está ya brotando, hermanos, porque vamos a rejuvenecer en, en el Señor. Vamos a rejuvenecer y vamos a tener fuerza para buscar al Señor, para ser guiados a su presencia, para buscar al Señor y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha de su camino. Dice acá que a los 8 años de su reinado comenzó a buscar al Dios de su padre David y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y de las aceras. Entonces está el reinicio que estábamos hablando. A los 12 años él de su reinado empieza él a purificar no solo a Judá, no solo el templo, sino que todo a su alrededor, incluso de Israel. Y nosotros sabemos de que en ese entonces el reino estaba dividido. Estaba por un lado Israel y por el otro lado estaba Judá. Entonces, ¿cuánto impactó la búsqueda de Josías a Judá? Que incluso él tuvo la oportunidad de purificar, ir más allá, ir y tocar el reino de Israel y purificarlo de los dioses falsos, de los lugares altos. Y dice que fue a los 12 años de su reinado. Y eso del número 12 nos habla de plenitud, nos habla de gobierno. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor en este reinicio y empezamos a entender su palabra, a oír su voz y a dejar que Él gobierne nuestra vida, entonces cuando Él empieza a gobernar nuestra vida, ahí es donde se va a ver la purificación. Vamos a empezar a ser purificados si empezamos a ser obedientes, si no menguamos en nuestra búsqueda al Señor. Y aquí estaba un resumen de ese versículo, ¿verdad? Que a los 8 años empezó su reinado. 8 años después, es decir, a los 16 comenzó a buscar al Señor Dios. A los 12 años empezó a purificar a Judá de los lugares altos. Entonces ese número 8 pues nos habla no solo de reinicio, acá en Génesis 17:2 nos habla que a la edad de 8 años eh, Dios confirma el pacto con Abraham, con la circuncisión. Entonces, podemos ver nosotros, y lo hemos estado hablando en el año 13 de la circuncisión, qué tan importante es el sacrificio del Señor Jesús, de que nosotros circuncidemos nuestra vida, nuestro corazón a las cosas del mundo. Y circuncidar es confirmar el pacto del Señor que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo, de creer esa promesa y circuncidarnos y quitar el exceso de carne que nosotros tenemos en el corazón, que está dado o viciado a las cosas del mundo, y entregar nuestro corazón de lleno al Señor para que Dios empiece a purificar nuestra vida, para que Dios empiece a reinar en nuestra vida.
Dice acá en Éxodo 15:26. Y dijo Dios, si escuchas atentamente a la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces puse este versículo porque Josías empezó en el año 8, nos habla de reinicio, nos habla de circuncisión, confirmación del pacto, y sino que también dice que él hizo lo recto delante del Señor. Y aquí este versículo nos amplía un poquito más de qué es hacer lo recto. Primero tenemos que oír la palabra atentamente. Primero tenemos que, que oír la palabra, entenderla. Cuando la entendemos viene un gozo a nuestra vida porque se hace rema y entonces vamos a hacer lo recto. Nuestra conducta va a cambiar y vamos a ser diferentes. Vamos a empezar a caminar de una manera diferente que sí va a agradar al Señor. Vamos a despojarnos de ídolos, vamos a despojarnos de una falsa adoración para poder agradar al Señor y caminar rectamente. Sí se puede caminar rectamente cuando nosotros de verdad estamos buscando al Señor, no por imposición, no por costumbre, no por religiosidad. El Señor ya estaba cansado de todas estas cosas que habían en ese tiempo y que hoy en día se está replicando nuevamente en esta generación número 13, que es la generación que estamos viviendo antes de la tribulación. Entonces, ¿qué otra cosa había en esa generación? Había que reparar el templo. El templo estaba destruido. Eh, el templo había sufrido daños a causa de que Israel había dejado a un lado al Señor. Israel se había alejado del Señor. Los reyes que gobernaban se dedicaron a adorar a otros dioses, a hacer otras actividades y se olvidaron de la casa del Señor. Entonces, muchas veces nosotros estamos de la misma forma, muchas veces nosotros estamos eh, aquí en el templo, pero realmente nuestro interno, adentro, las recámaras de nuestro corazón están dañadas, están agrietadas, están, están mal y necesitan restauración, porque no hemos sacado lo que hay dentro de nosotros, no hemos expuesto delante del Señor nuestra condición para que el Señor eche bálsamo en nuestro corazón y seamos sanados. Dice aquí la palabra del Señor en Segunda de Reyes 22:5, que nos está hablando del mismo rey Josías. Dice, y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa. Aquí Josías en el capítulo 22 empieza a hablar de su reinado y llega a este versículo número 5, donde él empieza a dar una instrucción de las ofrendas que los porteros habían recaudado y dicen que ese dinero lo lleven a, a los encargados de la obra de restaurar o reparar el templo del Señor. Y entonces es lo que nosotros debemos de hacer, permitir que los ministros, a través de la palabra, a través de la administración, nos, nos reparen, ¿verdad? A través de la palabra y administración, que nosotros podamos sacar lo que hay dentro de nosotros y que recibamos esa administración de parte del Señor para reparar, porque el Señor quiere que estemos bien delante de Él. El Señor quiere reparar todos esos daños que hay dentro de nosotros. Posiblemente daños que nosotros mismos nos hicimos, daños que nos hicieron, incluso desde antes de que naciéramos. Cualquier tipo de daño que nosotros hayamos tenido, el Señor lo quiere reparar, pero es voluntariamente, es por la búsqueda que yo voy a tener, porque va a venir esa revelación de qué es lo que hay en mi corazón para yo poderlo entregar, para yo poderlo abrir, para que el Señor haga esa obra. Y me llama la atención porque esta palabra reparar quiere decir hasab, hasak, y quiere decir fortalecer, ser fuerte.
sostener. Y uno de los significados de Josías es Jehová sostiene. La única manera, hermanos, de poder ser arrebatados es estar bajo la mano del Señor, porque Él nos está sosteniendo. Si nosotros no nos metemos ahí, si nosotros no nos refugiamos con el Señor y le decimos, Señor, sosténme, vamos a caer, no vamos a ser reparados, no vamos a ser restaurados. Y, y qué importante es ser restaurado o reparado. Y quiere decir fortalecer. Entonces una manera en que Dios usa para restaurarnos o repararnos es a través del fortalecimiento. Y está el versículo, ¿verdad?, que dice que Dios nos da fortaleza a través de su gozo. Entonces, si no tenemos gozo, no hay felicidad en nosotros, no estamos siendo restaurados, no estamos siendo reparados. Dios va a restaurar lo que se robó el enemigo, Dios va a reparar lo que dañó el enemigo a través de su gozo, a través del gozo que trae felicidad y trae fortaleza. Y le dijeron a Timoteo, en 2 Timoteo 3:1, le dijeron, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y esa palabra difíciles, hermanos, nosotros ya sabemos que es jalepos. Y ese jalepos quiere decir reducción de fuerzas. Quiere decir, hermanos, que en estos tiempos el afán, la ansiedad, el ir y venir que tenemos, que el mundo tiene, la sociedad, el exceso de información, los precios altos, las guerras, todos esos, hermanos, son estos tiempos difíciles que dice la palabra, y esos tiempos difíciles lo que hacen es reducir la fuerza del creyente, reducir la fuerza de los cristianos que están buscando al Señor para que no tengan fuerzas, para que no tengan la fuerza de Josías a los 16 años, en donde él empezó a buscar al Señor y a purificar el templo, a purificar a Judá. Si no hay fuerza, hermanos, no vamos a poder purificarnos y buscar al Señor como debemos de hacerlo. Entonces el Señor empieza a reparar a través del fortalecimiento. Nos da nuevas fuerzas para que no caigamos en las redes de este sistema o de este mundo, sino que confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, confiemos en lo que Él está haciendo y nosotros empecemos a caminar en fe, creyendo lo que Él está haciendo, refugiándonos en Él y Él va a restaurar nuestro corazón, va a restaurar este templo. Dice acá Deuteronomio 11:8. Guardad pues todos los mandamientos que os ordeno hoy para que seáis fuertes y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla. Entonces, ¿cómo somos fortalecidos también? A través de guardar los mandamientos del Señor, de practicar la palabra del Señor. Si nosotros somos oidores olvidadizos, nuestra fuerza va a decaer. Si nosotros no practicamos la palabra del Señor, no somos obedientes a la instrucción que estamos recibiendo aquí, vamos a ser débiles, vamos a ser presa fácil del enemigo. Y Dios nos está hablando para que nosotros oigamos atentamente, practiquemos la palabra del Señor y entonces ahí vamos a ser fortalecidos. Porque si nos están diciendo que debemos orar en nuestra casa, tener un altar, pero no lo hacemos, estamos siendo debilitados. No estamos practicando la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Y más adelante en el versículo 18 de Efesios 6:18 dice Pablo, y que debemos de orar en todo tiempo. Y si nosotros no estamos orando, no obedecemos eso, vamos a estar debilitados, no vamos a tener fuerzas y, y vamos a ser presa fácil del enemigo. Las grietas que hay en nuestro templo no van a ser reparadas, no van a ser sanadas. Y, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Porque eh, Dios nos ha hablado de que debemos de, de limpiar nuestro campamento, de revisar nuestro campamento,
Dios nos ha hablado ahorita nos hablaron el lunes de la idolatría, del dinero. Entonces, tenemos que escudriñar nuestro corazón, obedecer a la palabra, buscar al Señor para que nos ayude, para que nosotros estemos fuertes. Amén. Dice acá, ya para ir casi terminando, dice Segunda de Crónicas 34:12, de los hombres que seguían reparando eh, el templo. Dice acá, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Atías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas de los entendidos en instrumentos de música. Entonces, estos hombres, enviados por Josías, estaban a cargo de que la obra se ejecutara, de que se restaurara el templo del Señor. Y, y era una línea sacerdotal que estaba a cargo de los instrumentos de música. Entonces, eso me habla a mí de que en esta generación la verdadera alabanza del Señor, el verdadero tabernáculo de David, se está activando, se está restaurando también para que haya una verdadera alabanza al Señor y no solamente un show o una moda o una canción de moda. Incluso la inteligencia artificial está haciendo ya música cristiana y muchas iglesias lo están adoptando y Dios no quiere eso. Entonces Dios está limpiando de tal manera y restaurando la iglesia, preparándola para su arrebatamiento, porque dice que los que estaban a cargo era Jaat, que quiere decir Él lo arrebatará, y Abdías, que quiere decir siervo del Señor. Entonces Dios está preparándonos para que nosotros seamos arrebatados, para que nosotros tengamos un corazón de siervo y podamos agradar al Señor en lo que estamos haciendo, que haya una verdadera alabanza en nuestro corazón, que haya una verdadera adoración en nosotros, realmente como el Señor la quiere, porque todo esto había decaído. Y a raíz de, creo que no puse el versículo, voy a buscarlo rapidito. A raíz de que no había palabra, dice acá en primera de Segunda de Reyes era 22. Acá está, Josías. Dice acá, cuando él va a pedir el dinero para restaurar la casa, dice, y que lo pongan en la mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor y que ellos le den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa. A los carpinteros, a los constructores y a los albañiles y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedía cuenta del dinero entregado en sus manos porque obran con fidelidad. Entonces, oiga, entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Entonces lo que les decía al principio, no había palabra del Señor. Ellos por costumbre estaban haciendo sus servicios en el templo con otros dioses y no había instrucción, no había rema, no había esa palabra que discierne las intenciones del corazón y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces ellos la hallan, la lee Safán y se la lleva al rey Josías. Y dice la Biblia ahí más adelante que Josías, al oír las palabras de que estaban en el libro, en la Torá, él rasga sus vestiduras. Él se levanta, rasga sus vestiduras, que es señal de humillación, se humilla y viene y le empieza a pedir perdón al Señor y junta al pueblo y leen otra vez delante del pueblo y entonces hay un arrepentimiento y una renovación del pacto. Y es el único rey, si no estoy mal, que trae reformas. Él empieza a limpiar, quita toda la idolatría y entonces Josías viene y celebra la Pascua del Señor con todo el pueblo y se extiende esa bendición para todo Israel, no solo el reino del sur, sino del norte también.
extiende esa bendición y eso nos está hablando de que cuando hay un verdadero arrepentimiento que viene a través de la palabra revelada, de la palabra profética más segura, si hay un arrepentimiento se confirma el pacto y a través de la Santa Cena, de la Pascua del Señor, nosotros vamos a firmar ese pacto y Dios purifica nuestras vidas, Dios santifica nuestras vidas para que nosotros caminemos rectamente delante del Señor, para que nosotros tengamos la fortaleza de parte del Señor y no desmayemos, sino que seamos esa generación que no va a haber la tribulación, porque le dijeron a Josías, él preocupado por lo que había leído, al saber de que Israel había fallado, que Judá había fallado delante del Señor, que habían pecado de tal manera que Dios los estaba desechando y entregando a los babilonios, él manda a buscar palabra del Señor a través de una profetisa, que es Hulda, y le dice que ciertamente el Señor va a cumplir lo que él ha dicho, que va a entregar a Israel eh, a los babilonios, pero le dice, tú vas a ver paz, por cuanto tú te humillaste, por cuanto tú buscaste al Señor en tu corazón, vas a tener paz, no vas a ver estas cosas. Y entonces esa es una promesa de parte del Señor para esta generación número 13, para nosotros, para que no veamos lo que viene para este mundo, que son cosas terribles. Va a haber una persecución terrible, pero si nosotros nos volvemos al Señor de todo corazón, sacamos la idolatría que hay dentro de nuestro corazón, obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos va a guardar de todas esas cosas. Y quiero leerles aquí mismo que para esto también el Señor viene y activa la voz profética. Dios ya está activando acá en la iglesia eh, la unción profética sobre nosotros. Porque si no hay profecía, no hay dirección. Si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces nosotros tenemos que oír atentamente no solo las profecías que se dan acá, sino que también la palabra más segura, la palabra profética más segura, que es la Biblia, explicada a través de nuestro pastor, y obedecerla. Entonces dice acá en Jeremías, leamos lo que dice Jeremías 1:1, dice, palabras de Jeremías, hijo de Hilcias, de los sacerdotes que habitan en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Entonces viene el Señor a activar el ministerio profético de Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, de la generación número 13. Entonces esto es bien importante, bien significativo para nosotros, porque Dios se está activando en esta congregación, y no solo en esta congregación, sino que hay un mover que Dios está despertando profético en la iglesia del Señor Jesucristo, para que el corazón del hombre se vuelva al Señor, porque sin profecía, sin profeta, no hay dirección. El pueblo se desenfrena si no hay palabra del Señor. Entonces, Dios empieza a levantar porque Josías se empieza a limpiar, a purificar el templo, entrega su vida al Señor. Y no hubo un rey como Josías, dice la Biblia, que reformó y que buscó al Señor con todo su corazón. Pero acá en Jeremías, Dios despierta al profeta para que le hable a lo interno de cada persona, porque las personas le derribaron los dioses, le derribaron los ídolos en el templo, pero ellos en su corazón seguían adorando dioses falsos. No habían cambiado, no había un cambio. En el templo eran una cosa, pero en su casa eran otra. Y el Señor se los dice más adelante. Yo le invito a que lea el libro de Jeremías y vea de que el Señor busca un cambio desde adentro hacia afuera. Y quiere decir de que en esta temporada nosotros, o esta generación, y saca la Biblia, Dios nos trae un despertar profético. ¿Para qué? Para lo siguiente, dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Esa unción profética es la que Dios está activando hoy en día para nosotros,
para que desarraiguemos, para que derribemos, para que destruyamos todo lo que el enemigo ha traído sobre nuestra vida y, y lo derroquemos, lo destruyamos, dice acá, para que edifiquemos y plantemos las cosas del Señor, para que edifiquemos sobre la roca verdadera que es Jesús y para que plantemos las cosas o las palabras que Dios trae para nosotros que son como semilla en nuestro corazón. Entonces vamos a dejarlo ahí, hermanos, y vamos a orar, a darle gracias al Señor por su misericordia, por esta palabra, hermanos. Espero que haya quedado una semilla en su corazón para que nosotros nos volvamos al Señor de todo corazón, que entendamos de que estamos ya en los últimos tiempos y que esta generación está siendo preparada y llamada a hacer un cambio genuino desde adentro del corazón hacia el exterior. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Por favor, Padre, te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes, Señor amado, a ser fortalecidos, a practicar tu palabra, Señor, que nos ayudes a purificarnos, Señor, que nosotros podamos entregar nuestro corazón por completo a ti, Señor, para que tú hagas una obra, Señor, maravillosa en nosotros, Señor, y seamos arrebatados, Padre, para que en estos tiempos, Señor, nosotros no veamos, Señor, lo que viene para este mundo, Señor, sino que seamos arrebatados, guardados, Señor, como la palabra que le diste a Josías, Señor, que él no vería esas cosas, sino que sería guardado y viviría en paz. En el nombre de Jesús, Señor, toca nuestros corazones, Señor. Activa el ministerio profético, la unción profética en nosotros, Señor, para derribar, arrancar y destruir todo aquello, Señor, que no procede de ti en nuestro corazón, Señor amado. Y que como ese templo, Señor, seamos reconstruidos, reparados, Señor amado, y que tu palabra, Señor, se haga rema en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.